Bueno, la asesoría y así suele suceder siempre con el emprendimiento. Bueno, ¿qué papel tiene este tema legal conmigo? Si yo lo que quiero es satisfacer alguna necesidad, yo quiero contribuir a la comunidad y bueno, este tema, ¿a dónde va? Yo quiero contarles un poco mi historia, cómo llegué a ser abogado en el área corporativa, asesor legal integral, y además quiero contarles pues las cosas que he aprendido en mis relaciones como emprendedor, fundador de mi propia firma, pero también con mis clientes. A ver, ¿qué de eso les sirve? Bueno, como ven, yo soy un tipo pequeño. Y eso hizo que, estando niño en preescolar, normalmente la gente me dijera: tú tienes que ser beisbolista, tú vas a ser como Galarraga, tú vas a ser un cuarto bate, tú, si te metes en el béisbol, la vas a romper el resto de tu vida. Y bueno, mi mamá hizo caso y me metió en clases de béisbol. El problema es que yo era terrible, una coordinación visual, motora, de lo peor que te puedas imaginar. Bueno, creo que la primera vez que bateé, si no la única, corrí en sentido contrario en las bases. Y empecé la carrera por la tercera base. Y hubo una oportunidad también en la que me tocó correr, probablemente, y no pisé ninguna de las bases. Entonces, sí, tenía el cuerpo para ser como Galarraga, pero la habilidad, cero. En cambio, con el tema académico se me daba muy fácil. Es más, era de aquel que no tenía que estudiar. El día anterior, incluso en el colegio, en el bachillerato, ¿para qué voy a leer si yo fui a la clase y con eso saco 19? ¿Qué más hace falta? Yo identifiqué muy rápido que tenía una habilidad. Y ese es uno de los primeros aprendizajes que me quedó. Saber cuál es la habilidad que tenemos. ¿Qué es aquello en lo que somos buenos? Y disfrutamos hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente tengamos alguna característica que todos a nuestro alrededor nos digan: tú deberías hacer aquello. Tú deberías ser beisbolista, como en mi caso. Pero para eso era terrible. No, pues resulta que en la vida de la academia era donde estaba mi camino. Pero todavía no sabía, evidentemente, dónde estaba ese camino. Luego llegué a la universidad. Yo quería estudiar psicología. Yo no quería estudiar derecho. Para mí era un misterio maravilloso saber por qué pensamos lo que pensamos, cómo es que se producen las ideas, cómo es que se producen las emociones. Y eso era lo que yo quería estudiar psicología. Es más, en bachillerato, yo estudié en ciencias, nosotros vemos psicología en cuarto año, creo. Y yo ya me sabía todas las escuelas de la psicología que existían. No, a mí me gusta más la Gestalt, me gusta más que el psicoanálisis, porque tiene en cuarto año. ¿Pero qué pasó? Bueno, yo presenté la prueba en la UCB, que era donde podía estudiar, no podía pagar una universidad privada, y no quedé. De 40 cupos que ofertaban ese año y 2.500 postulados, yo quedé en algo así como 1.000. Estaba más cerca del 40 que del 2.500, pero igual no me funcionaba. Pero presenté en Derecho. Es más, yo antes de presentar en Derecho, presenté mi prueba interna en estudios internacionales, porque bueno, no me viene la psicología, pero de repente me interesa esto de ser diplomático y llegar y viajar por el mundo trabajando, representando a tu país. Yo quiero eso. Ok, vamos a presentar la prueba de estudios internacionales. No quedé.
no quedé. Es bueno, yo no voy a estudiar. Yo no sirvió nada, me hubiese dedicado a ser beisbolista. ¿Por qué no me dediqué a ser beisbolista? Probablemente ya sabría que primero se corre a la primera que a la tercera. No. Bueno, me tocará aplicar aquella de: si vas a ser perro calentero, serás el mejor perro calentero. No hay problema. Mi mamá me dice: bueno, pero ya tú te inscribiste en la prueba de Derecho. Sí, pero ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir si no voy a quedar? Evidentemente no voy a quedar. Quería psicología y no quedé. Quería estudios internacionales y no quedé. Derecho ni lo quiero. ¿Cómo voy a quedar? Es imposible. Ese día, el día de la prueba interna, no me quise despertar. No me despertaba. Mi mamá me tuvo que arrastrar de la cama, contrató un taxi que me llevó, que me esperó, que me fue a buscar. Yo me fui en pijama a la universidad. Y presenté esa prueba así como: ¿para qué? Esto no me importa, esto no lo sé, esto sí, esto es obvio, por favor. ¿Para qué? ¿Qué carrizo y tal? No sé cómo. Bueno, de los 3.500 que presentaron esa prueba interna, para 300 cupos, yo quedé de puesto 20. Entonces allí había ya como un mensaje. Bueno, quizás por aquí va la cosa, pero no sé, no estoy seguro. Estando en Derecho, lo primero que hice fue, bueno, estar en la escuela, estudiar, estar con mis compañeros, pero rápido descubrí una cosa diferente: la política. Oye, la representación estudiantil, el movimiento estudiantil estaba prendido en ese momento, 2007. El movimiento estudiantil era protagonista de el proceso político de la reforma constitucional. Y yo estaba llegando a esa plaza en ese momento. Y resulta que además converso con las personas y me dicen: no, tú eres buenísimo. Ven, incorpórate con nosotros. Así hice, me incorporé al movimiento estudiantil y mis estudios de Derecho fueron principalmente en mi casa, porque no iba a clase. No iba a clase, ¿por qué? Porque estaba en farmacia, en odontología, en comunicación social, en cualquier otra parte que no fuera la escuela de Derecho. Yo era representante estudiantil de todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Las aulas no podían reclamarme para ellas solas. Así fui candidato al Consejo Universitario, fui representante del Consejo Universitario. Y bueno, ¿cómo hice con mis estudios de Derecho? Como había hecho en el bachillerato. No hay problema, viene el examen, yo me leo los libros una semana antes, me los aprendo y paso mis exámenes y ya está, no hay problema. Y así hice, me aprendía mis libros una semana antes, libros que todavía recuerdo, tengo esa facilidad. Pero bueno, como les contaba, no solo es que me metí en el movimiento estudiantil, yo me incorporé a la juventud de un partido político. Me incorporé a la juventud de un partido político y subí en la escalera de la estructura de ese partido político. Además, un partido político histórico, el constructor de la democracia en Venezuela. Yo voy a reconstruir la democracia en Venezuela también, vamos a incorporarnos. Y bueno, llegué a formar parte de la dirección nacional de ese partido. Esta foto es con Octavio Lepage, Marco Tulio Brunicelli y Canacha Mata. Todos de presidentes del Congreso, la Cuarta República. Yo empecé en ese proceso a estudiar estrategia. Porque si yo me voy a incorporar a política, yo tengo que hacerlo bien. Yo voy a estudiar estrategia y cómo se toman las decisiones. Y empecé por Sun Tzu. Y ahora tengo que estudiar también las 48 leyes del poder de Robert Greene. Y ahora tengo que estudiar, no sé, dígame algo que estudiar. Y yo me lo estudio, y me lo estudiaba. Esa era la manera en la que yo me sabía mover. Es la manera en la que me sé mover.
de que hay que aprender. Yo me lo estudio, yo me aprendo los libros. Pero cuando me gradué, me encontraba en ese momento como pasante en un bufete. Toda mi actividad política estaba en un bufete. Mi actividad política estaba la puse en pausa. Llegué a un bufete y era un bufete en donde tenía esa oficina. Esa era la biblioteca de ese bufete. Y comencé a dedicarme única y exclusivamente de nuevo al derecho, a los clientes, a cuál es la forma de resolver los problemas. Y encontré que todo esto que había aprendido para la política también me podía funcionar para los casos que tenía enfrente. De repente no era solo qué dice la ley, era, bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene este cliente? ¿Cuál es la meta que se está persiguiendo? Y cómo la ley es una herramienta para eso. En ese cuento incluso me llegaron a dar una orden en el colegio de abogados por estudios, pero no era suficiente. En 2019, a finales de 2019, mis socios y yo decidimos crear una nueva firma que no va a ser un bufete de abogados, no. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una firma. Ajá, ¿una firma de qué? Nosotros somos abogados, pero no nos dedicamos solo al derecho, somos una firma de asesoría legal estratégica. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, evidentemente, como solemos hablar con la prepotencia propia de abogados, evidentemente, obviamente, nosotros vamos a darle asesoría legal, porque somos abogados, pero estratégica a nuestros clientes. No entendíamos, o sea, no teníamos claridad. Sabíamos que era estrategia porque no era solo legal, no éramos un bufete, éramos una firma. Y yo dije, bueno, esto suena como una oportunidad para aprender algo. Me tragué On Competition de Michael Porter, las 5 leyes, cómo vamos a hacer una firma, cómo es el poder de los clientes frente al mercado, frente a las barreras. Me estudié todo lo que no sabía de estrategia, que siempre es mucho, siempre me quedará por fuera, pero llegué a un punto en donde dije, es que el tema al final no está en el derecho es un punto más. Aprendí una figura que se llama el pestel. Y dije, ya tengo claro que es asesoría legal estratégica. Lo legal es mínimo. Lo importante es que como emprendedores, nosotros existimos en un mundo de relaciones. Y esas relaciones pueden ser entre nosotros, con nuestros socios, en la conformación de nuestra organización. Pueden ser relaciones con nuestros proveedores, con nuestros proveedores de materia prima, con nuestros proveedores de logística, con nuestros clientes. Y todas esas relaciones existen en el marco de normas. Existen en el marco de normas que nos imponen además límites. Límites que podemos escoger ver, como decía Richard, como, un peo y ya. O como la madre de la innovación. Ok, tengo una idea de negocio que supone un modo de empleo complicado, que no cuadra muy bien en lo que todo el mundo hace. ¿Qué hacemos? No lo hago. O, no. Voy a contar con mi equipo para tomar decisiones, con alguien que pueda sentarse y dedicarse a estudiar mi caso, mis intereses, mis metas, el entorno en el que existo, y hacer de la ley una herramienta para el logro de mis objetivos. Entonces, algunas de las cosas a las que nosotros hemos llegado como conclusiones
en nuestra práctica de asesoría legal estratégica es que evidentemente todo emprendimiento empieza por una idea. Pero una idea la puede tener cualquiera. De hecho, en el derecho de la propiedad intelectual, las ideas no se protegen. Las ideas no se protegen. Lo que se protege es cómo ejecutarlas. Cómo ejecutarlas. El conocimiento, la experiencia, las características diferenciadoras de mi emprendimiento son las que puedo proteger. Mi know-how, mi proceso productivo, puedo patentarlo. Se convierte en el elemento conformativo de la marca. La idea no. Entonces, la idea no es suficiente. Emprender no es tener ideas. Emprender es hacer que las ideas se conviertan en realidades que son capaces de satisfacer necesidades de comunidades o mercados y que por ende nos permiten que parte del valor que ese servicio o ese producto crea en ese mercado se nos asigne a nosotros como parte de precio. Emprender es crear valor. Para crear valor nos vamos a encontrar con obstáculos y vamos a usar recursos. Por eso los obstáculos y la gasolina. Yo lo explico porque para mí es obvio, pero de repente no lo es para todo el mundo. Nosotros tenemos que conocer cuáles son los recursos. ¿Por qué es importante conocernos? ¿Por qué es importante hablarnos? Saber nuestra historia, no solo porque suena bonito. Una vez me decían, bueno, pero ¿qué pasa con este mundo de los emprendedores que parece un club de autoayuda? Bueno, porque tu primer recurso eres tú. Tu primer recurso como emprendedor eres tú. Si tú no te conoces a ti como recurso, es como que no sepas cuánto dinero tienes en el banco, o como que no sepas cuál es tu mejor talento en parte de tu recurso humano. Tu primer recurso eres tú. Por eso te debes conocer. Pero además, pues ahí entra el tema de la administración y la gerencia. Tienes recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales. Al final, emprender es hacer. Pero no es hacer al vacío. Es hacer, como yo he visto, haciendo que el proceso sea la aventura de descubrir. Sí, a algunas personas se les hace más fácil, como a mí, comerse un libro. A otras, de repente necesitan la experiencia. Ah, mira, es que estoy descubriendo que estos son los conjuntos de recursos. Pero sin duda, en la medida en que el emprendimiento crece, en la medida en la que se hace más demandante, en la medida en la que el mercado o la comunidad comienza a observar el valor que nuestro emprendimiento está creando, la demanda va a crecer. Y satisfacer esa demanda va a requerir tomar decisiones. En mi experiencia, ese es el obstáculo más difícil. No la ley del impuesto sobre la renta, no la ley del trabajo, la ley de precios justos, la ley, no, porque eso son circunstancias que están hoy, quizás no están mañana, cambia el entorno político y eso trae que cambie el entorno legal. Hasta 2015, colocar precios en dólares era delito, ya no lo es. Entonces el tema legal en sí mismo no es. Lo difícil realmente, el quid, utilizando el latinazo que no podía terminar sin usar uno, es la decisión. La decisión es obstáculo, ¿qué recurso voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cuál es mi meta? ¿Con qué medios? ¿Con qué recursos? ¿Y en qué medio me muevo? ¿Cuál es el modo en el que puedo usar ese recurso? Entonces, al final, asesoría legal estratégica, dijimos, ok,
Nosotros acompañamos a tomar decisiones en un entorno que está marcado por lo legal, que es lo que más conocemos, pero que va mucho más allá, que va a lo político. Ah, me sirvió de algo haber estado en un partido político. Porque bueno, evidentemente no cambié, no restauré la democracia en Venezuela. Pero me sirvió a entender el entorno político y cómo afecta los intereses que yo estoy teniendo, porque de repente mi negocio promueve el turismo, y si el gobierno de turno en el lugar donde yo estoy le interesa promover el turismo, mi negocio se va a ver afectado por el interés político de ese tercero con el que yo no tengo nada que ver. Los elementos de ecología, los elementos... Conocer estrategia, entonces, entendiendo que estamos en un marco legal, pero que ese no es la profundidad. ¿Qué le diría yo a cualquier emprendedor con respecto al derecho? Contráteme. No, mentira. No le voy a decir que no si lo hacen, pero eso no es lo que le diría. Busquen una relación con su abogado que sea a su servicio. Entiendan que no se trata nada más de constituir la empresa, hacer el trámite. No. Cómo eso se convierte en un asset, cómo eso se convierte en un recurso a mi disposición. Y cómo los constraints, cómo las restricciones que puede imponer, puedo superarlas a través de innovación. La innovación responde a restricciones. Si no hubiera restricciones, no hubiera innovación. Restricciones tecnológicas, restricciones financieras. Siempre la restricción es la madre de la innovación. La restricción legal es una restricción más. Lo importante es la estrategia, conocer la meta, conocer los medios de los que cuento y los modos para ejecutarlos. Gracias.